Yeshua no vino a legitimizar religiones, sino a denunciarlas y a destruirlas por dentro, pero la historia fue secuestrada. Yeshua de Nazaret no fue un hombre dulce y complaciente que vino a bendecir tu comodidad espiritual. Fue un radical, un rebelde que desafió frontalmente las estructuras religiosas y políticas de su tiempo. Dijo cosas que retumbaron en los templos. En Mateo 23:3 dice: hipócritas, generación de víboras. En Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. En Mateo 10:34 dice: no he venido a traer paz, sino espada. En varias ocasiones de Mateo 23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y en Mateo 2:27 dice: el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Yeshua no vino a legitimizar religiones, sino a denunciarlas y a destruirlas por dentro, pero la historia fue secuestrada. Yeshua no solo cuestionó a los líderes, sino que atacó la esencia misma de la religión organizada. En Mateo 21:12 dice: y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas diciendo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. En Mateo 23:27 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En Lucas 11:37 acusa a los fariseos de poner cargas pesadas sobre la gente sin mover un dedo para ayudarlos. En Juan 2:18, cuando le preguntan por sus señales, Yeshua habla de derribar el templo y levantarlo en 3 días, anunciando la destrucción del sistema religioso corrupto. Y en Mateo 15 del 1 al 9 reprende a los fariseos por invalidar la palabra de Dios con tradiciones humanas. Pero tras su muerte y resurrección, su movimiento se abrió a los gentiles, principalmente con Pablo, quien reinterpretó su mensaje para hacerlo más universal. Gálatas 3:28: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua HaMashiach. Esta frase borró las diferencias culturales y políticas originales, diluyendo el contexto revolucionario. Históricamente, Tertuliano, en el siglo II, en su libro Apología, habla de Yeshua como un Dios universal, ya alejado de la realidad histórica del judío rebelde. Y Orígenes, otro de los padres de la iglesia en el siglo III, plantea a Yeshua como el Logos eterno y principio ordenado, alejando su figura de la subversión social. En el año 313, Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán. La iglesia dejó de ser perseguida para ser instrumento político. El edicto permitió que la iglesia se aliara con el Imperio Romano, cambiando radicalmente su función social. Y Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, en el siglo V, dijo en su libro La ciudad de Dios: es legítimo hacer guerra para preservar la paz. Esto legitima la violencia en el nombre de Jesús. Se invirtió entonces el significado de la cruz, que dejó de ser el símbolo de un rebelde crucificado por Roma para ser un emblema imperial. Siglos después, las cruzadas fueron expediciones militares sangrientas para, entre comillas, defender la fe y conquistar territorios. El Papa Urbano II provocó la primera cruzada diciendo: Dios lo quiere, legitimizando los genocidios. En nombre de Jesús, miles fueron masacrados, saqueados y esclavizados. La Inquisición del siglo XIII en adelante persiguió, torturó y asesinó a herejes y a disidentes bajo la autoridad eclesiástica, y todas esas atrocidades están documentadas. Víctimas quemadas en hoguera, confiscación de bienes y censura masiva. En América, África y Asia, la evangelización fue la punta de lanza de la conquista brutal. Fray Bartolomé de las Casas, uno de los primeros sacerdotes en México, dijo: más daño han hecho la espada y la cruz juntas que cualquier otra cosa. Los conquistadores y los misioneros impusieron la fe a la fuerza, destruyendo culturas y exterminando pueblos. Y en el tiempo presente, ese Jesús que se predica está vacío de la rebeldía original. Megatemplos, televangelistas y teologías de prosperidad venden el mensaje de dinero y éxito personal. Dietrich Bonhoeffer escribió en el libro El costo del discipulado: la iglesia que no sigue a Jesús hasta la cruz no es iglesia, es un circo.